Con netas, la senadora de la 4T le cierra el pico a Colosio y defiende a la CNDH. El narco senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Simulado, lanzó una embestida contra la CNDH, acusándola de disque alinearse al poder, minimizar la crisis de desapariciones, normalizar la militarización y respaldar la prisión preventiva oficiosa. Con un discurso cargado de ataques delirantes, intentó pintar a la comisión como un contrapeso fallido, ignorando el contexto institucional y los avances recientes, mientras convirtió un debate técnico en un ataque político directo. Pero la respuesta llegó firme desde la 4T con la senadora Juanita Guerra, quien defendió el trabajo de la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, con cifras claras. 156 recomendaciones ordinarias, 29 por violaciones graves y una tasa de conclusión del 73.9% en 2025. Guerra subrayó el cambio de fondo en la institución, hoy enfocada en prevención, capacitación y acompañamiento a víctimas, dejando atrás el uso narcopolítico del pasado. Para la bancada de la 4T, los datos pesan más que el ruido. Hay resultados, hay autonomía y hay una CNDH que sí defiende al pueblo. Veamos enseguida cómo el patético Colosio Jr. es humillado por la senadora Juanita Guerra por atacar a la CNDH, cómo le mandan sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el Junior tóxico Claudio X. Con el permiso de la directiva. Bienvenida, presidenta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue concebida para incomodar al poder cuando el poder vulnera derechos, para acompañar a las víctimas cuando las instituciones fallan, para documentar con rigor, para exigir con autonomía y para empujar correcciones con consecuencias. Eso es lo que está a discusión el día de hoy. La utilidad pública de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como contrapeso civil. Me referiré a 3 decisiones y posturas públicas de 2025 que, vistas en conjunto, dibujan una misma inquietud, una comisión que se aleja del estándar de exigencia que el país necesita en los temas que más le duelen. Primero, como ya lo mencionó mi compañera, el rechazo a la activación del artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. En abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada en México activó el procedimiento del artículo 34 para México por la existencia de información con indicios fundados de una práctica generalizada o sistemática. Este procedimiento no es un castigo automático, es un mecanismo previsto por el propio tratado para requerir información, evaluar respuestas, abrir un cauce de cooperación en contextos extremos. La postura pública de la CNDH fue tratar esa activación como una intromisión, deslindar al Estado actual del diagnóstico y rechazar la posibilidad de un mecanismo internacional de esclarecimiento solicitado por colectivos bajo el argumento de soberanía. En este tema, soberanía no puede significar mirar hacia otro lado. Soberanía significa hacerse cargo, significa que el Estado entregue resultados verificables en lo esencial, búsqueda efectiva, identificación, investigación, reparación. En la crisis de desapariciones, el lenguaje importa, porque anticipa conductas. Si la Autoridad Nacional de Derechos Humanos coloca el énfasis en descalificar el mecanismo, el mensaje que llega a las familias es que la institución prioriza una narrativa de defensa de un gobierno por encima de la verdad que ellas llevan años exigiendo. Segundo tema, la militarización del país. Y es que desde que se ampliaron las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, la carga de denuncias por violaciones a derechos humanos ha crecido. En 2025 se registraron 908 expedientes de queja en los que se identifican a las Fuerzas Armadas como principales responsables. De esos, 506 se concluyeron por no haberse acreditado violaciones. Ese mismo año se emitió una recomendación general dirigida a Sedena y 11 recomendaciones por violaciones graves a Sedena y a Semar. 5 de ellas se refieren a hechos ocurridos entre el 2010 y el 2013. Estos números nos alertan del riesgo que ante actores con poder operativo, poder de información y una estructura cerrada, la CNDH termine normalizando el cierre de expedientes sin una explicación pública de método o diligencia. En este país, las denuncias relacionadas con fuerzas militarizadas, incluida la Guardia Nacional, con frecuencia enfrentan barreras conocidas: información incompleta, negativa de datos, silencio de las víctimas, opacidad en investigaciones internas. La CNDH existe para atravesar esas barreras, no para ser una más de ellas. La independencia se observa en los casos difíciles, cuando documentar implica insistir, cuando emitir una recomendación implica incomodar, cuando la autoridad investigada es poderosa y la presión de bajar el volumen es real. Si la CNDH reduce su papel a registrar quejas y concluirlas sin que el país pueda ver un estándar aplicado, la institución pierde su función de contrapeso y las víctimas pierden un canal. Tercer tema, la prisión preventiva oficiosa.
El 11 de enero de 2025, la CNDH se pronunció a favor de la prisión preventiva oficiosa y de su ampliación a más delitos, pese a la total incompatibilidad con la presunción de inocencia. Y es que México, el año pasado, 47% de la población penitenciaria sin sentencia, poco más de 40,000 personas, ingresó precisamente por prisión preventiva oficiosa. Esto significa que decenas de miles de personas están privadas sin libertad, pero de su libertad sin una sentencia, simplemente por un mandato automático. Una medida cautelar automática tiende a castigar por adelantado, sobre todo a quien menos recursos tiene para defenderse, a quien enfrenta detenciones deficientes, a quien queda atrapado en sistemas de procuración de justicia saturados. Y además, la reforma constitucional de 2019 incluyó un mandato claro. El transitorio cuarto ordenó evaluar la eficacia de esta figura a los 5 años. Este plazo ya transcurrió, esa evaluación no puede seguir pendiente. Defender la prisión preventiva oficiosa sin exigir el cumplimiento de esa evaluación equivale a abdicar el estándar mínimo de rendición de cuentas. Con lo anterior en mente le pregunto, como le mencioné, una parte significativa de las recomendaciones emitidas durante su gestión, al menos 5 de 12, se refieren a violaciones ocurridas de 2010 a 2013 y solamente una atiende a hechos de la actual administración. Desde Movimiento Ciudadano vemos un rezago evidente a los problemas emergentes del país. En ese sentido quisiéramos preguntarle, ¿qué criterios utiliza para priorizar las investigaciones y recomendaciones de la Comisión? ¿Cuáles son los mecanismos para garantizar que estos criterios estén basados en la urgencia, en la gravedad y en la actualidad de las violaciones a derechos humanos y no a consideraciones de carácter político que la lleven a minimizar las violaciones cometidas en la presente administración? Muchas gracias. Con su venia, Presidenta. Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sea usted bienvenida a esta comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión en cumplimiento a la obligación constitucional y legal de formar e informar sobre las actividades de la comisión que usted dignamente preside. Su labor al frente de este importante organismo para la defensa y la protección de los derechos humanos del pueblo mexicano funge como base para consolidar la homologación de los entes locales de la Federación, que también es muy importante revisarlos. Sin lugar a duda, sus acciones la distinguen por fortalecer un Estado democrático e impulsar la participación ciudadana para alzar la voz ante violaciones a la dignidad humana. Desde la bancada del Partido Verde Ecologista de México, reconocemos su esfuerzo y convicción de trabajar por un México más justo, respetuoso de los derechos humanos. Las acciones de la Comisión Nacional han dado como resultado que durante el año 2025 se emitieron 156 recomendaciones ordinarias, siendo las principales razones, una de ellas, la integración irregular de algunos expedientes. También se realizó 29 recomendaciones por violaciones graves, tanto por tortura, por falta de acreditación del hecho violatorio, por trato cruel o degradante, así como el uso arbitrario de la fuerza y por la retención ilegal de ciertas autoridades. Se tuvo un registro casi de 19,000 expedientes por quejas, de los cuales cerca de 15,000 son y fueron concluidos, con una tasa de conclusión del 73.9% durante el trámite respectivo. Eso es importante señalarlo, 73.9% donde ese trámite se dio. Coincidimos en que la prevención es un componente esencial para evitar hechos delictivos. Por ello, proponemos fortalecer y articular de manera integral las acciones de prevención, particularmente en materia de seguridad. Solicitamos la implementación de una campaña permanente que incentive a la ciudadanía a denunciar cuando sea víctima de algún delito, garantizando y acompañamiento de confianza en esta gran institución. De igual forma, planteamos impulsar procesos de capacitación con apoyo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigidos a las dependencias correspondientes, a fin de fortalecer la actuación institucional con un enfoque de legalidad en los derechos humanos. El papel que hoy realiza la Comisión Nacional como promovente de una cultura de paz y reivindicación del humanismo es elemental para combatir y erradicar la impunidad, la corrupción o cualquier forma de discriminación, así como fortalecer la prevención y no la repetición de violaciones a los derechos humanos. Una tarea que sabemos que ha sido no de manera sencilla, pero también tenemos que trabajar día con día para fortalecerla. Por eso ha sido posible que, gracias a la transición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un verdadero organismo autónomo y no como anteriormente se usaba para ciertos fines políticos. Estamos frente a un cambio institucional necesario, donde niñas, niños, adolescentes, mujeres, pueblos y comunidades originarias y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas migrantes, personas privadas de la libertad, periodistas, defensores de derechos ambientales y humanos, cuente con una verdadera institución que defiende y que proteja sus derechos más elementales. La bancada del Partido Verde Ecologista de México, las y los legisladores, reconocemos las acciones que han tenido a bien realizar. Por eso, nuestra presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, quien ha trabajado en impulsar cumplimientos en los derechos que más esenciales, garantizando así los derechos humanos de las personas en México. Por eso le reconocemos y le respaldamos y le pedimos que siga defendiendo como esa defensoría que debe de darse para defender la garantía de los derechos humanos para las y los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora.
dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.